No se crece en ministerio sin antes crecer en gracia. No se crece en la predicación sin antes crecer en gracia. Llamado no es sinónimo a ser famoso. Algo llamado por mi persona el poder de la imaginación. Todos tenemos el poder de imaginarnos cosas. Y hay veces tú ves predicadores que dicen, yo me imagino que Adán, yo me imagino que Jonás, yo me imagino, o sea, cuando tú no tienes argumento, tú comienzas a imaginarte y a formular tu propia percepción sobre un texto. Cuando usted ve a alguien con tantos estribillos y gloria a Dios y bendito sea el nombre del Señor y alabado sea el nombre del Señor, y se convierte en parte de una alabanza forzada. No es que quiera adorar, es que tiene que adorar porque no haya la palabra de conexión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Johnny Félix en esta ocasión, y vengo a responder algunas preguntas de personas que nos escriben en el WhatsApp, a través del DM, Facebook. Bueno, nos llaman, se encuentran con nosotros de manera muy personal en nuestras diferentes giras, pues que de momento hemos desarrollado y solemos desarrollar. Nos preguntan, predicador, profeta, pastor, háblanos acerca de cómo tú desarrollas un buen mensaje. ¿Cómo tú haces para conectar con el pueblo? ¿Cómo yo puedo desarrollar? ¿Cuál es el secreto? El primer punto de la cual te quiero hablar es acerca de la gracia. Una de las cosas que yo he aprendido a desarrollar o a amar en mí, desarrollar no, sino amar, es la gracia de Dios. El hombre que no tiene gracia para desarrollar el talento, que sí se desarrolla el talento, entonces no puede llegar a su máximo nivel o llevar ese talento a su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque no cuenta con la gracia de Dios. Y de esto quiero hablarte, de la gracia de Dios. Todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo bajo la gracia. El texto sagrado, con respecto a Juan, decía, y el niño crecía en gracia para con Dios y los hombres. No se crece en ministerio sin antes crecer en gracia. No se crece en la predicación sin antes crecer en gracia. Una de las cosas que nos hace falta a nosotros es crecer en gracia. Entonces, de esta manera vamos a iniciar con lo que son algunos tópicos para desarrollar un buen sermón, una buena predicación. Aquí le voy. Bueno, lo primero, como antes te decía, es contar con la gracia de Dios. Segundo, hay que tener llamado, porque no es ser un buen, o sea, no es cuestión de ser un homólogo. Pararte y hablar 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 hasta que se te seque la lengua. No, no se trata de hablar, ni de decir las palabras bien dichas, aunque decir las palabras bien dichas es parte de ser un buen predicador, pero no es ser un buen predicador de un todo, es parte. Quiero hablarte acerca de lo que es conocer el texto. En primer lugar, después de conocer que hay que tener gracia de Dios, número dos, y hay que tener el llamado de Dios, pues si tú no tienes un llamado, entonces te conviertes en partes del reino, pero no necesariamente en ser un predicador de masa. ¿Me doy a entender? Tú puedes decirle a alguien, Cristo te ama, Dios te quiere salvar, pero no eres un predicador de masa, porque para ser un predicador de masa, tiene que, número uno, ser llamado. Ser llamado. Llamado para eso. No es que te llamen los hombres. O sea, ser llamado no es sinónimo a ser famoso. Ojo con esto. Ser llamado. O sea, usted ser seleccionado por Dios para ese fin. Número dos, gracia. Número dos, gracia y llamado. En el tercer lugar, pues entra lo que es conocer el texto. O sea, cuando hablo de conocer, no significa tirar solamente páginas a la izquierda. Es dejar que el texto sagrado disipule tu vida. Vuelvo y digo, es dejar que el texto sagrado disipule tu vida. Intimar con el texto. Conocer el texto es intimar con él. ¿Cuándo tú intimas con el texto? Cuando te ligas con él. ¿Cómo yo me puedo ligar con el texto? Bueno, ahí va la clave. Número uno, el texto se liga a ti cuando tú usas las herramientas correspondientes.
Tú no puedes explicar un texto sagrado sin conocer el trasfondo histórico, sin conocer el trasfondo tradicional, sin conocer el trasfondo cultural. El texto sagrado, por lo regular, cuenta con esas tres cosas que tú debes conocer. Hay personas que no conocen eso y trata de explicar a su manera. Cuando no se conoce el trasfondo histórico, el trasfondo tradicional, el trasfondo cultural, se utiliza mucho algo llamado por mi persona el poder de la imaginación. Todos tenemos el poder de imaginarnos cosas. Y hay veces tú ves predicadores que dicen, yo me imagino que Adán, yo me imagino que Jonás, yo me imagino que... O sea, cuando tú no tienes argumento, tú comienzas a imaginarte y a formular tu propia percepción sobre un texto que no es de tu cultura, no es de tu tiempo, no pertenece a tu tradición. Entonces tú utilizas mucho el poder de la imaginación y comienzas a imaginarte cosas del texto que no tienen que ver con su origen. O sea, yo necesito intimar con el texto, o sea, dejar que el texto te explique. No puedes tratar de explicar antes de que el texto te explique. ¿Y cómo el texto te puede explicar cosas? ¿Cómo yo puedo extraer, bueno, utilizando esas herramientas? ¿Cómo yo puedo conocer el trasfondo cultural? Yéndome a la cultura de ese texto. Porque no es mi cultura. Entonces yo tengo que conocer la cultura del texto que estoy leyendo. Número 2, ¿cómo yo puedo conocer la tradición, el trasfondo tradicional? Bueno, leyendo documentos que tengan que ver con la tradición de la época. Ojo con esto que voy a decirte. No puedes globalizar todas las tradiciones, porque cada época en la que se escribe algo responde a una tradición diferente. Hay un sinnúmero, un arsenal de tradiciones judías que no responden al todo el texto sagrado. Y yo tengo que conocer la época o la aproximación para entonces yo dar algo saludable. Entonces hay personas que no manejan este dato. Y esto no es tan complejo, es simple y llanamente, si tú vas a leer a Mateo, saber en qué época se escribió Mateo, para tú conocer cuál era la tradición que imperaba. En tercer lugar, en ese plano, ¿cómo yo puedo conocer el trasfondo cultural? Bueno, el trasfondo histórico, perdón, yéndome a las historias. Entonces yo tengo que visitar a los historiadores. ¿Por qué? Porque los historiadores, aunque hayan historiadores que no reconozcan la persona de Cristo o la persona de Jesús como el Hijo de Dios que redimió al mundo, pues no puede ignorar, ningún historiador puede ignorar el hecho histórico de Jesús. Entonces yo necesito ver qué ellos dicen, que pueda tener convergencia con lo que yo voy a predicar. Eso te ayudará a dar un buen sermón, un buen mensaje. Porque hay predicadores que llegan al corazón del texto que ellos quieren explicar rápidamente, porque ellos ignoran algo que le puede sumar. Cuando usted ve a alguien con tantos estribillos y gloria a Dios y bendito sea el nombre del Señor y alabado sea el nombre del Señor, no es en todos los casos que está adorando. Eso es que la mente está patinando, y como la mente en momento está patinando, buscando la manera de él conectar hasta que llegue lo que él busca para conectar, entonces la mente le va a decir gloria a Dios, aleluya, y se convierte en parte de una alabanza forzada. No es que quiera adorar, es que tiene que adorar porque no haya la palabra de conexión. Por el simple hecho de que no acude a esas herramientas. Bueno, lo otro es conocer argumentos acerca de lo que es la arqueología. La arqueología te ayuda mucho
el aspecto arqueológico, conocer los últimos levantamientos, van a aclarecer. Hay argumentos arqueológicos que van a hacer que tu mensaje se vuelvan una delicia. Una delicia. Entonces, yo no puedo tratar de adivinar sobre el texto cuando tengo herramientas. Yo estoy haciendo todo lo posible de adjudicarme esto a mi vida y poner en práctica en todos mis sermones, en todos mis momentos de predicación. ¿Para qué? Para que la gente se sienta a gusto. Yo no puedo volver la vida de las personas una complicación a la hora de predicar. ¿Por qué? Porque no es el trabajo. El trabajo del predicador es aclarar la mente, que la gente se vaya diciendo, wow, tremendo. No es como muchos dicen de que déjale tarea. No, el predicador no está para dejar tarea. Que la gente tenga sospecha de un término, de una palabra, bien. Diga, wow, me gustó el término que el predicador usó. Pero no es que tu predicación se vuelva una tarea. Que la gente diga, pero ¿y qué es lo que él está leyendo? Espérate, déjame. ¿Y por qué te dice eso? Yo voy a investigar eso. No, y cuando se dé cuenta, lo que tú estás hablando no tenga relación con el texto sagrado.